Estás escuchando The Postmo Writer. Título: Mi hermana se casa y mi madre cree que debo regalarle mi casa, hasta que descubrí su verdadero plan. Nunca imaginé que mi refugio, esa modesta casa de vacaciones que heredé de mi abuela, se convertiría en el escenario de una traición tan familiar. Pero ahí estaba, transformándose de mi santuario creativo en un campo de batalla emocional. Me llamo Lucas, tengo 34 años y trabajo como diseñador freelance. La casa siempre fue mi rincón, mi lugar para soñar, crear y, sobre todo, escapar de las exigencias del mundo. Hasta que una cena familiar puso en jaque todo lo que creía tener. Recuerdo claramente aquella noche. La atmósfera en la mesa era tensa, a pesar de las sonrisas forzadas y las bromas que intentaban ocultar una discordia latente. Mi hermana Sofía, a quien apenas veía desde que se fue a vivir a otra ciudad, estaba allí. Ella, siempre tan reservada y algo miedosa, se encontraba a punto de casarse con un hombre de lo más corriente, un tipo confiable, pero sin chispa. No había señal de resentimientos ni ambiciones desmedidas en ella, al menos en la superficie. Pero fue nuestra madre, Celia, quien con voz autoritaria y una sonrisa que pretendía ser maternal, soltó la bomba que cambiaría mi vida. Lo más lógico, como regalo de bodas, es que le cedas la casa a Sofía. Sus palabras se deslizaron por la mesa como cuchillos afilados. Ni siquiera tienes hijos, ni novia, ni planes serios, añadió con tono irónico, como si fuese una verdad incuestionable. Yo me quedé helado. Me negué rotundamente, sin imaginar que aquel rechazo iba a abrir la puerta a una serie de sucesos insólitos. Esa misma noche, al regresar a casa, noté algo extraño. La cerradura había sido cambiada y, para colmo, encontré un aviso de impuestos vencidos, uno que jamás había visto antes. Mis manos temblaban al sostenerlo. No entendía qué demonios estaba pasando. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de dudas y sospechas. Decidí investigar. Fui al registro de la propiedad y lo que descubrí me dejó aún más desconcertado. Los documentos de la casa presentaban inconsistencias, movimientos recientes de papeles que yo jamás había autorizado. ¿Acaso alguien estaba intentando quitarme la casa? El recuerdo de aquellos viejos tiempos en los que mi madre, Celia, me ayudó a gestionar la herencia cuando mi abuela falleció, mientras yo estaba fuera del país, volvió a mi mente. Algo no cuadraba. No pude evitar sentir que mi madre estaba jugando un doble papel. Durante una conversación telefónica, le confronté. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Su respuesta fue ambigua, una mezcla de reproches velados y frases de esas que uno espera oír cuando se quiere encubrir una verdad dolorosa. Las propiedades son para la familia, Lucas. No seas egoísta. Tu abuela siempre quiso que la casa beneficiara a todos. Pero en el fondo, sabía que detrás de esas palabras se escondía otra intención, una que buscaba su propio beneficio. Empecé a grabar nuestras conversaciones, a vigilar cada uno de sus movimientos y a recopilar pruebas. La paranoia se instalaba en mí, pero no podía quedarme de brazos cruzados. En medio de esta investigación, Sofía me llamó varias veces. Su voz, cargada de inquietud, me confesó que se sentía mal por la situación, que nunca había pedido ni deseado la casa, y que la idea de que todo girara en torno a un regalo de bodas le resultaba insoportable. Le aseguré que yo me encargaría de resolverlo, aunque la responsabilidad y la traición familiar pesaban sobre mis hombros. La gota que derramó el vaso
fue cuando un abogado amigo, a quien consulté en busca de orientación, me confirmó mis peores sospechas. Celia había presentado documentos para declarar la casa como parte de un fideicomiso familiar, con ella misma como administradora. Legalmente, esto significaba que, de no oponerme, ella tenía la capacidad de desalojarme y apropiarse del único bien que tenía. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La casa, mi refugio, estaba en peligro de perderse ante una jugada maquinada con frialdad y astucia. Decidí no quedarme de brazos cruzados, y aunque me dolía profundamente, me armé de valor para enfrentarlo. Empecé a rebuscar en viejos correos electrónicos de mi abuela. Esa búsqueda se volvió una especie de búsqueda de redención, un intento desesperado por encontrar algún indicio de la verdadera voluntad de quien me dejó ese santuario. Y entonces lo encontré, una carta, casi oculta entre mensajes olvidados, en la que mi abuela dejaba claro que Celia no debe acercarse a esa casa. Fue como encontrar una luz en medio de una oscuridad abrumadora. Esa prueba, junto con otros indicios, me convenció de que mi madre había estado actuando en contra de lo que mi abuela hubiera querido y de que no era la primera vez que Celia manipulaba la situación en beneficio propio. Una tarde, decidí invitar a Sofía a pasar unos días en la casa. Quería mostrarle en persona lo que había descubierto, que ella también viera cómo su propia madre había usurpado nuestro patrimonio familiar. Cuando llegamos, la casa, aunque físicamente intacta, parecía cargada de una atmósfera sombría, como si cada rincón escondiera secretos dolorosos. Le conté todo, cada detalle, cada documento, cada conversación grabada. La reacción de Sofía fue inmediata. Se quebró en lágrimas, confesando que nunca había sospechado nada, que siempre había creído en la bondad de mamá y que se sentía traicionada sin haberlo pedido. Fue en ese instante cuando ella se armó de valor para enfrentar a nuestra madre. Recuerdo el tono furioso y lleno de decepción en su voz cuando le dijo a Celia: «No puedes hacer esto, mamá. Esto no es para nuestro bien, es para tu beneficio, y yo no quiero ser parte de tu juego». Lo que siguió fue una confrontación cargada de emociones. Celia, en un despliegue de rabia y teatralidad, empezó a soltar frases que me parecieron desalmadas, calificándome de soñador inútil y diciendo que Sofía merecía algo concreto, algo tangible que ya le había sido prometido. La tensión se palpaba en el aire y por primera vez sentí que la familia se estaba desmoronando ante mis ojos. Lo más doloroso fue ver cómo, a pesar de sus amenazas, Sofía se mantuvo firme. Llegó a decir, con una determinación que jamás le habría atribuido, que cancelaría la boda si mamá no ponía fin a todo aquello. Y, para sorpresa de Celia, lo hizo. La boda se pospuso indefinidamente y de repente la balanza empezó a inclinarse a nuestro favor. En esos días, la casa dejó de ser solo un inmueble, se convirtió en un símbolo de mi lucha por la identidad, por el reconocimiento de lo que realmente importaba. Empecé a distanciarme de mi madre, a cortar lazos con esa figura que siempre había representado una ambivalencia, amor incondicional por un lado y manipulaciones calculadas por el otro. Invité a Sofía a quedarse en la casa, no como un regalo, sino como un reencuentro, como la oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido durante tantos años de silencios y secretos. El dilema era inmenso. Por un lado, pensaba en demandar legalmente a Celia, en poner fin a esta farsa de una vez por todas. Pero, en el fondo, una voz interna me cuestionaba
si realmente valía la pena arrastrar a mi madre a un escándalo judicial. Esa duda, tan profunda y dolorosa, me hizo recordar que lo que más me dolía no era la posibilidad de perder la casa, sino el hecho de que nunca había sido defendido por la persona que más creí merecerlo, mi propia madre. Esa ausencia de protección, esa sensación de abandono emocional, era algo que llevaba dentro desde hacía años. Una noche, ya cansado de tantos pensamientos y conflictos, me senté frente a la vieja mesa de la cocina, sosteniendo en mis manos las llaves de la casa, que hasta ese momento simbolizaban mi refugio y mi independencia. Con la pluma en la mano y el corazón encogido, escribí una carta dirigida a Celia. En ella, le devolvía las llaves de manera simbólica, exigiendo que retirara todos los documentos y papeles del fideicomiso que había montado. Le dejé claro que, si no lo hacía, me vería obligado a tomar medidas legales que cambiarían irrevocablemente nuestras vidas. Esa carta fue, para mí, un acto de reivindicación, un grito silencioso de un hombre que había decidido no permitir que la traición familiar definiera su futuro. La respuesta de Celia no se hizo esperar. Con la frialdad y la arrogancia que siempre la habían caracterizado, se limitó a decirme: «Haz lo que quieras con la casa, te va a consumir igual». Esas palabras, cargadas de resignación y desafío, se quedaron resonando en mi mente durante días. Pero a partir de ese momento, supe que la batalla estaba ganada. La presión familiar, las pruebas irrefutables y, sobre todo, el hecho de que Sofía ya no estaba dispuesta a soportar sus manipulaciones, forzaron a mi madre a retirar todos los documentos del fideicomiso. Con el tiempo, la situación empezó a tomar un nuevo rumbo. Legalmente, pude reforzar mi propiedad sobre la casa y decidí que era hora de darle una nueva vida. Empecé a reformarla poco a poco, transformando cada habitación en un espacio de creación, un taller de escritura, un rincón para el arte, un lugar donde los jóvenes pudieran encontrar inspiración y refugio, tal como yo lo había encontrado alguna vez. La casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un símbolo de reconstrucción y esperanza. Sofía, por su parte, finalmente celebró su boda, aunque de una forma muy diferente a lo que cualquiera habría imaginado. La ceremonia fue pequeña, íntima, sin la presencia impositiva de mamá. Yo tuve el honor de acompañarla al altar, y en ese momento, mientras la veía caminar hacia una nueva vida, sentí que algo en mí se había sanado. La traición, el dolor, la lucha, todo había contribuido a que ambos encontráramos una versión más auténtica de nosotras mismos. Una tarde, mientras caminaba por el jardín restaurado de la casa, algo llamó mi atención. Entre unas plantas encontré un cuaderno viejo, casi olvidado, con las notas y dibujos de mi abuela. Al abrirlo, pude sentir como si ella, en su silenciosa sabiduría, hubiera dejado allí un mensaje para mí, un recordatorio de que lo más valioso no es aquello que heredamos, sino lo que decidimos conservar y transformar. Esa revelación, sutil pero poderosa, me llenó de una paz que había estado ausente durante mucho tiempo. Hoy, mientras contemplo la casa al atardecer, siento que he recuperado algo más que un bien material. He recuperado mi dignidad, mi autonomía y la certeza de que, a veces, la verdadera victoria reside en saber decir no cuando todo en ti grita que algo está mal. La lucha no fue fácil y en el proceso me di cuenta de que no basta con mantener lo que tenemos, sino que es esencial defenderlo y valorarlo, incluso cuando eso signifique enfrentarse a quienes juraron amarnos incondicionalmente.
Es curioso cómo la vida nos pone ante decisiones difíciles. Durante este conflicto, me enfrenté a mi propio idealismo, a la sombra de un pasado en el que sentí que nunca conté con el apoyo de mi madre, a esa voz interna que siempre dudó de mi valía. Sin embargo, en medio del caos, descubrí que tenía la capacidad de reinventarme, de transformar el dolor en una fuerza que no solo protegiera lo que era mío, sino que también abriera nuevas puertas para el futuro. Hoy, mientras sigo trabajando en el taller y viendo a jóvenes encontrar en ese espacio la inspiración para perseguir sus sueños, me doy cuenta de que la casa nunca fue simplemente un inmueble. Era un símbolo, un legado de resistencia y creatividad. Y aunque las cicatrices del pasado aún están presentes, cada pincelada de pintura nueva, cada mueble restaurado, me recuerda que lo que verdaderamente importa es la forma en que elegimos enfrentar las adversidades. No me malinterpreten, el proceso fue arduo. Hubo noches en las que dudé de mis decisiones, en las que el peso de la traición familiar me ahogaba y el miedo a perder lo único que me quedaba era abrumador. Pero fue en esos momentos de oscuridad cuando descubrí mi fortaleza, la confrontación con mi madre, el dolor de ver a Sofía sufrir por un conflicto que jamás eligió y la amarga revelación de que la persona en la que más confiaba podía ser la causante de tanto sufrimiento, se transformaron en lecciones vitales. Aprendí que el amor propio y la defensa de mis valores son armas poderosas frente a la manipulación y que a veces romper con el pasado es el único camino para forjar un futuro mejor. Hoy, al recordar todo lo sucedido, siento una mezcla de nostalgia y alivio. La herida, aunque aún abierta en ocasiones, ha empezado a cicatrizar. Y aunque mi madre y yo ya no compartamos la misma visión de lo que debería ser una familia, he encontrado en Sofía y en este pequeño rincón de la vida la paz que tanto anhelaba. La boda de Sofía, pospuesta y luego celebrada en silencio, fue una afirmación de que el amor, cuando es genuino, no depende de las apariencias ni de las manipulaciones. En definitiva, esta experiencia me enseñó que, aunque el destino nos ponga pruebas imposibles y a veces quienes menos esperamos se conviertan en nuestros peores enemigos, siempre hay una salida. La fuerza para transformar el dolor en algo constructivo reside en la capacidad de mirar hacia adentro, en el valor de asumir nuestras propias decisiones y, sobre todo, en el amor incondicional que podemos encontrar en los lugares más insospechados. Si algo quisiera que se lleven de esta historia es esta idea: no permitas que nadie te despoje de lo que amas, ni siquiera aquellos que dicen quererlo para tu bien. La lucha por lo que es verdaderamente tuyo puede ser dura, pero al final, el premio no es la victoria sobre los demás, sino la reafirmación de quién eres y de lo que realmente vale la pena conservar. Así que, aquí estoy, al atardecer, contemplando la casa restaurada, con un cuaderno de mi abuela en mano y la certeza de que, aunque el camino estuvo lleno de sombras, al final siempre se puede elegir la luz, porque lo más valioso no es lo que heredamos, sino lo que decidimos conservar y transformar con nuestro propio esfuerzo. Y en ese proceso descubrí que, en ocasiones, la verdadera redención se encuentra en el acto de reconstruir, en el coraje de decir basta y en la fuerza de perdonarnos a nosotros mismos. Gracias por leer esta historia tan personal. Espero que, de alguna manera, les inspire a defender lo que aman y a encontrar su propia luz
en medio de la oscuridad.